Hola a todos, bienvenidos a Entrevistas Vanguardia, un espacio donde le damos voz a los expertos y a los protagonistas de los temas que nos interesan como ciudad. Hoy tenemos un tema muy importante para Santander, para la región en particular, y es el tema de migración. Por eso nos acompaña a los estudios de Vanguardia Lucas Gómez, el nuevo gerente de la frontera. Daniela, Lucas, muy, bienvenido. Daniela, muy buenos días, muy feliz de estar aquí con ustedes, muy feliz de estar aquí en Vanguardia TV y sobre todo estar aquí en Bucaramanga y en Santander. Lucas, quiero que me cuentes quién es el nuevo gerente para la frontera y cómo llegas a este puesto. Mira, el nuevo gerente para la frontera es geógrafo de formación, tengo una maestría y un doctorado en ciencia política y he trabajado durante más de 15 años en análisis y evaluación de políticas públicas relacionadas con temas migratorios, migración forzada, víctimas del conflicto. Yo llego a este puesto después de haber durante este gobierno pasado por Planeación Nacional, fui el director de seguimiento y evaluación de políticas públicas del DNP, luego estuve en Cancillería como director de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales y hace ya alrededor de 2 meses el presidente de la República me hizo la invitación a ser parte de su equipo cercano y de ser el gerente de fronteras y para la migración con Venezuela. Llegas en un momento en el que la frontera estaba cerrada y además de todo ese tema político, social, humano, se suma la pandemia. ¿Abogó para que se abriera la frontera? ¿Cómo fue todo el tema para que se pudiera abrir a finales de octubre? Daniela, este es uno de los momentos más, digamos, complejos para la frontera colombo-venezolana. El cierre debido a una pandemia es algo muy particular porque estamos en unas condiciones extraordinarias. El flujo de personas se da no solamente como algo natural, sino que se da en medio de una pandemia global alrededor del COVID-19. Nosotros llegamos y lo primero que encontramos fueron, pues obviamente, posiciones diversas en los departamentos fronterizos frente a una posible apertura o no de la frontera. Lo que hemos manejado nosotros como gobierno nacional es que cada uno de los decretos que ha salido frente al tema de cierre de fronteras tiene previsto que se trabaje en los diferentes esquemas. Hoy en día, por ejemplo, tuvimos una prórroga de ese decreto hasta el 30 de noviembre. Este periodo lo que estamos utilizándolo es para mirar cuál es la mejor manera, cuál es la manera más segura de proteger a los colombianos, a los migrantes, desde el punto de vista de salud pública, pero teniendo en cuenta también las consideraciones económicas de un cierre de una frontera tan importante como es la frontera colombo-venezolana. ¿Cómo se puede controlar un poco el paso por las trochas que, pues, para nadie es secreto que también están controladas por grupos armados? Mira, el paso por las trochas es una de las problemáticas más significativas que nosotros tenemos. Desde que, digamos, llegamos a la gerencia de frontera, por instrucciones del presidente de la República, hemos mandado un mensaje muy contundente: control de nuestro territorio nacional. Se reforzó la presencia de Policía Nacional y Ejército en la frontera, particularmente en norte de Santander, pero también se hizo en La Guajira y en Arauca, en donde pues, la problemática es aún más muy significativa, con un mensaje claro a las estructuras criminales: quien ejerce la soberanía sobre el territorio es el gobierno colombiano. Estamos mandándole un mensaje a esas estructuras de que no se van a apoderar de nuestras fronteras y también le estamos enviando un mensaje a los migrantes que están del otro lado, recordándoles que la frontera está cerrada y que no es el momento de venir ni atravesar la frontera hacia Colombia. En unas entrevistas que he oído de cómo va a ser su plan a cargo de la gerencia de frontera, habla de humanizar un poco la migración, de tener esa parte de integración presente en todo ese proyecto. Sí es, digamos, lo que se debe hacer, mantenerla cerrada cuando se está hablando no solo de hambre, sino de problemas de salud. Mira, el tema del cierre de la frontera yo creo que es algo transitorio y temporal. Nosotros entendemos las dinámicas y los flujos migratorios, la vocación que tiene la población venezolana a llegar a nuestro país a buscar oportunidades, porque finalmente del otro lado de la frontera no están encontrando lo que buscan. Sus motivaciones incluso a veces son temas alimentarios, temas humanitarios. Para nosotros esa es una de las variables más significativas. Hoy en día los migrantes están arriesgando sus vidas al atravesar por trochas a merced de estructuras criminales. Nosotros lo que estamos poniendo a disposición de ellos es, una vez
los encontramos en nuestro territorio porque así son las configuraciones, es el tipo de frontera que tenemos. Estamos dedicando todo lo necesario, todo lo específico para apoyarlos, asistirlos, de eso de la mano de la cooperación internacional, de la mano de las entidades territoriales, pero teniendo algo muy significativo, y es esa dimensión de integración con las comunidades de acogida. Aquí no hay que olvidar que hay servicios necesarios tanto para quien acoge a los venezolanos como para los venezolanos que están en alto grado de vulnerabilidad. Hablemos un poco del panorama regional, don Lucas. ¿Cómo vio, después del recorrido que hizo por Bucaramanga, el manejo que se le está dando al tema migratorio en la región? Mira, un reconocimiento muy grande al departamento de Santander y a la ciudad de Bucaramanga. Yo creo que es un lujo tener los mandatarios que tienen, es un lujo tener la secretaria de Desarrollo Social que tienen. Con la doctora Natalia Durán nos pudimos reunir varias veces, visitamos varias de las experiencias que están haciendo aquí en la ciudad de Bucaramanga con algo muy importante, y estamos hablando de integración socioeconómica del migrante, entender que la migración es una oportunidad para la ciudad, para el departamento. Aquí hemos percibido algo que quizás no se percibe de la misma manera en otras partes del país, y es que aquí han entendido las autoridades locales que la reactivación económica va de la mano con el migrante y no de espaldas al migrante, no a la estigmatización. Aquí hay muchas cosas buenas y los buenos siempre son muchos más. Con respecto a eso, ¿qué información tiene la Gerencia de la Frontera sobre los venezolanos que han llegado en cuanto a nivel de escolaridad, de edades, si son legales o ilegales? ¿Cómo está ese grupo clasificado? Mira, aquí tenemos un panorama muy significativo. Lo primero es que la caracterización de la población venezolana que hemos realizado demuestra que la gran mayoría de ellos tiene una formación, digamos, mucho más alta que los colombianos, en términos, digamos, de educación básica, media e incluso superior. Eso hace que su inserción laboral pueda ser algo que se haga de manera natural y de manera fácil. Tenemos que trabajar en esquemas de regularización y no generar competencia. Por ejemplo, hay unos pilotos que estamos trabajando muy interesantes sobre temas de vacantes de difícil colocación. Ese tipo de puestos que han estado presentes en el mercado laboral y que no hemos tenido, digamos, por nuestra formación socioprofesional de los colombianos, acceso a esos puestos porque no estaban vacantes. Y otro tema que ha sido también muy significativo, y es ese tipo de trabajos que antes hacíamos nosotros los colombianos, pero que nos hemos dado cuenta por la evolución de la sociedad, por nuestra especialización, por la orientación que tenemos profesionalmente, que ya no están siendo ocupados por colombianos. Y le hablo, por ejemplo, del tema de la recolección de café. En la cosecha anterior nos lo han dicho los cafeteros, los caficultores directamente, que si no hubiera sido por la mano de obra venezolana, realmente no se hubiera podido recoger toda la cosecha de café. Entonces ahí no es un tema de competencia, es un tema de integrarnos y complementarnos para realmente hacer lo que estamos esperando, que es que esta población se integre en la sociedad y que Colombia crezca cada vez más. Y con ese panorama que viste, Lucas, ¿qué tan conveniente es que ciudades, por ejemplo, como Bucaramanga, le hayan invertido al principio de la pandemia a contratar transporte para llevar a los migrantes nuevamente a la frontera? Me refiero también en sentido pragmático, o sea, ¿cómo se explica ese tipo de decisiones? No, eso se explica, yo creo que fue una acción incluso muy humanitaria que tuvo la alcaldía de Bucaramanga, de manera muy coordinada, incluso con Presidencia de la República y con las diferentes entidades territoriales, con la ciudad de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander. Es que entendimos que al inicio de la pandemia había un flujo de personas que de alguna manera vivían del rebusque diario y que con nuestras cuarentenas tan estrictas pues no encontraban la posibilidad de sobrevivir con lo que se buscaba diariamente. Entonces había una crisis humanitaria que se estaba dando, y lo que generamos y lo que se generó con la ciudad de Bucaramanga en particular fue casi que un corredor humanitario para llevar a esas personas que deseaban volver a su país. ¿Qué es lo interesante acá, o lo importante tener en cuenta? Es que esas personas que regresaron a Venezuela por esa vocación que te estaba comentando, hoy en día estamos identificando que están regresando al país. Y están regresando al país justamente porque Colombia ya empezó a reactivarse. Aquí ya estamos, digamos, no con cuarentenas tan estrictas, la economía empieza a repuntar, lo hemos visto en los diferentes indicadores, y adicionalmente, del otro lado de la frontera, la situación está cada vez más difícil. Las motivaciones incluso de muchos de ellos es que no hay comida en Venezuela y que quieren venir a buscar comida acá. Pero, ¿cómo trabajar para que la población
colombiana, la población de Santander entienda que esos retornados vienen a generarle un valor agregado. ¿Cómo será ese trabajo para pues lograr bajar, por ejemplo, un poco los índices de xenofobia? No, mira, que hay cosas muy interesantes y yo creo que la ciudad de Bucaramanga y el departamento de Santander lo están haciendo muy bien. Lo primero es empezar a vehicular todas esas historias exitosas. Todos tenemos un amigo, una amiga, un familiar de nacionalidad venezolana. Todos hemos visto grandes historias exitosas, emprendedores, emprendimientos, gente que incluso hoy en día está generando empleo para los mubangueses, generando empleo para los santanderianos. Ese tipo de cosas deben ser mucho más protagonistas que las malas actuaciones de algunos, de unos pocos. Aquí nosotros hemos mandado un mensaje muy importante y es que cuando uno habla de temas de delincuencia, la delincuencia no tiene pasaporte. El delincuente no es colombiano o venezolano, el delincuente es un delincuente al cual hay que atacar con todo el peso. Pero aquellos que necesitan nuestra ayuda, que nos ayudaron incluso hace unos años cuando nosotros huíamos de un conflicto armado, necesitan de nuestro apoyo. Y en Bucaramanga lo hemos visto. Aquí la gente habla de hermanos venezolanos. Eso es algo bonito, algo que no debemos olvidar. Somos pueblos hermanos. Históricamente Colombia ha dependido económica y socialmente de Venezuela y Venezuela y viceversa de Colombia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y no olvidarlo. ¿Cómo evitar, gerente, mitigar, eliminar todos esos comentarios xenófobos de personas en situación de poder, de personas que están, de nuestros gobernantes, de personas con puestos influyentes que tienen voz en medios? ¿Cómo poder disminuir un poco ese discurso? Mira, ahí hay un mensaje claro y eso es muy difícil nosotros de alguna manera controlar lo que nuestros mandatarios dicen o no dicen, pero sí hay mensajes claros. Hoy estamos mandando un mensaje, hoy lanzamos una estrategia desde la Gerencia de Fronteras que se llama el Café contra la Discriminación. Lo lanzamos justamente aquí en Bucaramanga y justamente lo lanzamos con la Secretaria de Desarrollo Social, Natalia Durán, con quien nos tomamos un café para enviar un mensaje a todos. La discriminación no es una opción. No se puede discriminar. Es algo que no podría o no debería existir. Y contra aquellos que lo utilizan por diferentes fines políticos, por fines populares, pues finalmente les vamos a mandar el mensaje de que nos estamos uniendo quienes trabajamos día a día con estas comunidades para enviarle un mensaje a nuestra población diciendo que aquí en Colombia no discriminamos, que la xenofobia no tiene lugar en nuestro país y que los buenos somos muchos más. Don Lucas, cuénteme un poco del plan de acción de los colombianos retornados, porque también han quedado inmersos como en en un limbo de que no son recibidos completamente por Colombia, pero son colombianos. ¿Cómo va todo ese plan? Daniela, muchas gracias por tu pregunta, porque nosotros aquí recordemos que estamos hablando de flujos migratorios mixtos. Están los venezolanos, están los retornados colombianos, que esos son muy importantes, y las mismas comunidades de acogida. Con los colombianos retornados se está haciendo un trabajo muy importante, incluso desde el punto de vista de identificación, que nadie se sienta olvidado por su país cuando tiene derecho a adquirir y a tener la nacionalidad colombiana. Las estadísticas actuales que se manejamos con Migración Colombia y con Cancillería es que alrededor de 500.000 personas son retornados, que nosotros hemos identificado, pero las cifras podrían ser mucho mayores. Aquí es realmente esa dimensión del colombiano que fue a probar suerte a Venezuela, que incluso se estableció durante muchos años en el otro país y que, dadas las condiciones, ha decidido retornar a su patria. Aquí lo estamos recibiendo de brazos abiertos, generando programas también para que esa integración o reintegración de esta persona de nacionalidad colombiana se dé también de la mejor manera. Yo he seguido un poco su agenda desde que usted ingresó al puesto y lo he visto recorriendo las regiones. Recorriendo, creo que ya fue a La Guajira, si no estoy mal, ya estuvo en norte de Santander, ahorita está, pues visito Santander. ¿Por qué ese plan directo en la región? No, mira, por un mensaje muy claro. Cuando el presidente de la República me pidió y me invitó a acompañarlo, el mensaje inicial fue: no quiero un gerente de fronteras en Bogotá. Aquí necesitamos un gerente de frontera en región. Las dinámicas son propias de cada una.
uno podría imaginarse que solo podría el gerente de frontera viajar a departamentos fronterizos, pero aquí estamos yendo donde está esa migración venezolana para acompañar su integración, pero de la mano de las comunidades de acogida. Por eso hemos estado, pues obviamente en norte de Santander, hemos estado en Guajira, hemos estado con agenda en Barranquilla, con agenda aquí en Santander, y tenemos una agenda muy nutrida para las próximas semanas de hacer presencia y de sobre todo empezar a trabajar en esas dinámicas de integración, que yo creo que es lo que envía un mensaje, mitiga el tema de la discriminación y sobre todo pues le da esperanza a tanto a las comunidades que están acogiendo a la población venezolana y a los venezolanos que necesitan, digamos, buenas noticias para integrarse en el país. Gerente, en ese tema de integración que usted habla y que lo tiene como tan arraigado y tan fuerte en su discurso y en su plan de acción, ¿tiene también pensado modificar o abogar por modificar el PEP o abogar por que en el proyecto de migraciones se pueda hablar de refugiados, de apátridas, de asilo, para que las personas, por decir, profesionales que llevan años y años en ciudades colombianas, puedan seguir trabajando sin necesidad de tener que sufrir porque tengo que renovar el pasaporte, mi situación jurídica no es la mejor para que me contraten? ¿Cómo es ese plan en ese punto? No, aquí un tema muy significativo y es el tema de regularización de la población venezolana que está presente en nuestro país. Esa es una de las grandes apuestas que tenemos como gobierno y me atrevería a decir que tenemos como Estado colombiano. El PEP, ese permiso especial de permanencia, cumplió su función. Tuvo un alto impacto al inicio, pensando en una migración en ese momento, una migración que tenía incluso vocación a retornar. Pero hoy en día nos damos cuenta que tenemos en Colombia alrededor de 1.750.000 venezolanos, migrantes venezolanos, de los cuales ni siquiera la mitad está en situación regular. Es algo que nosotros estamos trabajando de la mano de Migración Colombia, de la mano de Cancillería, para encontrar una solución que no sea una solución, digamos, a corto plazo, sino una solución que tenga una visión de mediano y largo plazo. La integración de esas personas, tú lo dices muy bien, se da por tener acceso a los servicios del Estado, por tener acceso a los ecosistemas de desarrollo económico. Entonces, regularizar a esa población creo que es una de las obsesiones que tenemos, uno de los mensajes también que el presidente de la República nos ha enviado, y es trabajar sin descanso en encontrar la mejor manera de hacerlo. Otro de los temas, digamos, álgidos en las regiones es utilizar plata del Estado, dinero del Estado, para construir refugios, para albergar a esta población migrante. Es, digamos, sensato construir más y mejores recursos con dinero colombiano para la población, para que puedan integrarse, para que puedan tener techo y comida mientras continúan con su ruta. Mira, aquí hay un mensaje claro y es que la asistencia al migrante es una asistencia integral, que no depende exclusivamente del gobierno colombiano y de recursos públicos. Aquí tenemos una gran participación de recursos de cooperación que en gran parte están asumiendo muchos de los, digamos, albergues de pasos transitorios, centros de atención a migrantes que están en el territorio. La participación del Estado y los recursos pues obviamente están más enfocados en temas de integración socioeconómica del migrante. Tenemos que entender algo que es muy significativo y es que la migración tenemos que verla como una oportunidad, es algo que nos va a hacer crecer. Por eso nosotros desde la gerencia siempre movemos, digamos, el discurso de que la decisión de Colombia y del Estado colombiano ha sido de acoger a nuestros hermanos y hermanas venezolanas, con la responsabilidad y la obligación de integrarlos, pero porque le estamos apostando a que esa integración nos va a generar también un crecimiento para el país. La última pregunta, gerente. ¿Usted tiene conocimiento de la caminata terrible que realizan cientos de venezolanos desde Cúcuta hasta Bucaramanga, que es una caminata ya establecida por los mismos migrantes, donde atraviesan incluso sistemas de páramo que tienen climas a -3, -5 grados? ¿Cómo puede ayudar la región, cómo puede ayudar el santandereano para mitigar el esfuerzo tan grande que hace el caminante, el migrante, y lograr, digamos, pues que ese tipo de sufrimiento, de padecimiento se mitigue un poco? Mira, tú estás tocando uno de los puntos quizás más impresionantes y más, digamos,
que lo tocan a uno más desde el punto de vista humanitario, y es, digamos, ese paso, esa ruta del caminante que viene desde norte de Santander hasta Bucaramanga, atravesando ese páramo de Berlín que tú mencionabas. Nosotros, digamos, hemos dado una primera instrucción, que es reactivar la ruta del caminante, es decir, brindarle asistencia humanitaria a esa persona que tomó la decisión. Pongámonos un momento a pensar que estamos hablando de familias, de niños pequeños, incluso mujeres embarazadas, que deciden tomar camino, tomar la carretera y arrancar a caminar durante días, bajo el sol inclemente en la parte norte de Santander, el frío extremo en el páramo de Berlín. ¿Qué estamos haciendo nosotros y qué estamos intentando coordinar con la gobernación y con la alcaldía de Bucaramanga? Finalmente, que aquí tenemos que generar corredores humanitarios. Lo ideal del caminante es que no camine. Estamos en un país que es un país de la OCDE. Somos el país número 37 de ese club de buenas prácticas, de ese club selecto, y no podemos tener gente que camine en esas condiciones. Creo que aquí muchos de los santanderianos los ven en la ruta, hay que ponernos en el lugar de ellos. Me han contado historias maravillosas de estudiantes que deciden brindarle la mano, abrir su hogar, prestarles un baño, darles una comida caliente. Yo creo que ese tipo de historias hay que repetirlas, y nosotros desde las administraciones a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local nos pondremos en la tarea de encontrar la mejor manera para que estas situaciones puedan ser mitigadas y para realmente evitar de alguna manera que sigamos viendo ese drama en las carreteras de nuestro país. Don Lucas, muchas gracias por regalarnos este espacio en Entrevistas Vanguardia. Muchas gracias también por visitar Santander y por adentrarse en la región y en los problemas migratorios que está enfrentando ahorita. Daniela, gracias a ti, gracias a Vanguardia TV, muy feliz de estar acá, volveré muchas veces porque creo que aquí se están haciendo las cosas muy bien. Nuevamente un reconocimiento muy grande a la Gobernación de Santander, a la Alcaldía de Bucaramanga, pero también a todos los municipios del área metropolitana y a los diferentes municipios del departamento que tendré ya la ocasión de visitar en unas posteriores visitas. Un saludo muy especial. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas Vanguardia, un espacio donde le damos voz a los protagonistas y a los expertos para que nos cuenten en qué van los temas que nos importa como ciudad y como región. Nos vemos en otra entrevista Vanguardia y muchas gracias por seguir conectados con Vanguardia, el sistema informativo de Santander.